Bienvenidos al programa número 54 de Economía en Breve, correspondiente al 6 de noviembre del 2017, en donde estamos cumpliendo ya un año con el programa y donde vamos a hacer un cambio en el formato para tratar de hacerlo más ágil y más breve. Así que comenzamos con la parte de los mercados, en donde vimos en la semana nuestro tipo de cambio terminando en 19.19 pesos por dólar. Ya llevamos varios días por arriba de los 19 pesos, el peso reaccionando a todos los factores de incertidumbre, especialmente en el entorno global que vamos a comentar más adelante. La bolsa mexicana tuvo una baja en la semana del 1.37% y va a contracorriente de lo que está pasando con otros mercados accionarios en el mundo. La muestra que seguimos tuvo un incremento de 0.36%. En los eventos más importantes del entorno global destaca la decisión del Banco de Inglaterra de subir su tasa de interés de referencia por primera vez desde el 2007, y con esto se suma tanto a la Reserva Federal como al Banco Central de Canadá, que ya han venido subiendo su tasa de interés. Y lo que estamos viendo es un cambio en el ciclo monetario que se está dando en el mundo y que puede tener más adelante un impacto sobre el desempeño que tengan los mercados financieros. Es un factor que habrá que seguir de cerca a lo largo del tiempo en los próximos meses. Luego, en lo que fue el evento quizá más relevante de la semana en Estados Unidos, se presentó finalmente la propuesta de política fiscal del presidente Trump y del Partido Republicano, sobre la que hay que hacer varios comentarios. Para empezar, falta mucho camino todavía por recorrer. Hay muchas medidas que son altamente controversiales. Aquí inclusive muchos republicanos han salido a decir que rechazan tal como está la propuesta y tendrá que trabajarse todavía en los siguientes meses. Se habla también de impactos muy importantes tanto en el nivel del déficit como posiblemente en los precios que enfrenten los consumidores. Entonces es un trabajo que va a tardar todavía pues algunas semanas o meses inclusive en afinarse antes de que veamos cuál es la propuesta concreta que va a tratar de implementarse. Creo que habría que comentar un par de medidas que tendrían impacto significativo sobre nuestro país y que son, por un lado, la reducción de la tasa de impuestos corporativa a un nivel del 20% y la aplicación de una tasa de impuestos del 12% a las ganancias de empresas estadounidenses acumuladas en el exterior y mantenidas en algún tipo de activos líquidos. De 5% sería la tasa cuando estén en activos que no sean líquidos, y esto podría propiciar movimientos en los flujos de repatriación de las empresas hacia Estados Unidos, quizá una menor inversión en países fuera de Estados Unidos. Y en el caso de la tasa impositiva corporativa, si efectivamente la logran bajar ese nivel, pues nuestro país y seguramente otros países también tendrían que cambiar su marco fiscal para no perder competitividad. El problema para México es que la situación de las finanzas públicas no es la mejor. Estamos en la rayita entre la salud y la enfermedad de las finanzas públicas, y cambiar el marco fiscal en este entorno podría implicar tener que tomar decisiones muy dolorosas, sobre todo de reducción en el gasto público, para acompañar la reducción que también tendría que darse en la tasa de impuestos corporativa aquí en nuestro país. Entonces queda un largo camino, pero vamos a ver cómo se van dando las cosas. Por otro lado, el presidente Trump finalmente nombró al sucesor de la señora Janet Yellen como presidente de la Reserva Federal, al señor Jerome Powell. A partir de febrero será el nuevo presidente de la Reserva Federal. Este señor es politólogo, es abogado, no es economista, y quizá ese sería el único pero que podríamos ponerle, porque en los próximos meses, años, la Reserva Federal va a seguir navegando por terreno desconocido y va a tener que salir de este terreno inédito en el cual se ha metido con la expansión cuantitativa, y pues bueno, va a tener a un no economista dirigiendo el camino. Ahora, el señor Powell tiene muy buena experiencia y por lo visto fue muy bien recibido por los mercados. Él fue inclusive subsecretario del Tesoro, es quizá experto en temas como de regulación financiera. Hay que recordar que el presidente quiere desregular de forma importante la industria financiera, y en eso el señor Powell podría tener pues un papel bastante activo. La Reserva Federal durante la semana, tal como se esperaba, mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia, pero mejora ligeramente la lectura que tiene de la economía. Ahora refiere que la actividad económica viene creciendo a una tasa sólida, anteriormente hablaba de una tasa moderada, y todo parece indicar que será en diciembre cuando venga el siguiente incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Tuvimos también el reporte de empleo
del mes de octubre con una creación importante en nóminas no agrícolas, quizá ligeramente debajo de las 300,000 que se esperaban, fueron 261,000, pero los 2 meses anteriores se revisaron al alza, se sumaron más de 90,000 empleos, entonces sigue siendo pues un cuadro bastante positivo el que vemos en el mercado laboral. La tasa de desempleo baja a 4.1%, es la tasa más baja que se ha observado prácticamente desde el año 2000. Entonces todo esto va en línea con el proceso de normalización de política monetaria de la Reserva Federal. Pasando a México, en la semana tuvimos los datos del PIB, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año. Este es el primer avance que se da, donde por cierto se está presentando ya una nueva base, ahora son en base al año 2013, y en estas gráficas que pueden ver, que voy a poner hacia adelante y hacia atrás en varias ocasiones para que vean cuál es la diferencia con la nueva base, se revisan los datos hacia atrás de forma importante. Al final del día, el resultado del tercer trimestre queda en línea con lo que esperaban los mercados, un crecimiento de 1.6% real anual, aunque en la parte de servicios se observa una desaceleración importante que al parecer puede haber estado explicada por los impactos de los sismos y de los huracanes que se dieron sobre todo durante el mes de septiembre. La actividad económica estaremos viendo con detalle ya una vez que conozcamos la desagregación de las cifras para ver si cambia el pronóstico para este año o para el que sigue. En un par de semanas el INEGI dará a conocer estos datos. También tuvimos la encuesta de expectativas de Banco de México, en donde hay cambios relativamente modestos en la mayoría de las variables, salvo quizá el tipo de cambio que se revisa de forma significativa al alza, aunque todavía en este pronóstico del promedio del mercado para el cierre del año se ven niveles por debajo de lo que estamos viendo actualmente en el tipo de cambio. Tuvimos también los datos de remesas del mes de septiembre que presentan una caída inclusive respecto a lo que se observó hace un año, pero fue un mes inusual. Nosotros esperaríamos que hacia los siguientes meses viéramos un incremento nuevamente en las remesas en la medida en que se da la reconstrucción en muchas de las zonas afectadas por los fenómenos naturales en Estados Unidos y que nuestros connacionales allá tengan pues más dinero para enviar a sus familias aquí en el país. Vimos también los datos de la actividad bancaria con una desaceleración ligera en el financiamiento, pero se mantiene creciendo a una tasa real positiva e importante. Se acelera un poquito la captación, entonces más o menos ahí mantiene un buen dinamismo la actividad bancaria en nuestro país. Y para la semana que está por iniciar, la atención estará concentrada desde luego en el debate presupuestal en Estados Unidos. En México vamos a tener decisión de política monetaria del Banco de México, la última del doctor Carstens al frente del Banco de México, donde se espera que no haya cambio en la tasa de interés, pero creo que no habría que descartar la posibilidad de que se diera un incremento dadas las presiones que estamos viendo sobre la inflación y sobre todo sobre el tipo de cambio. Tendremos también los datos de inflación, de actividad industrial y de estos otros indicadores que vemos en la semana. Y con eso terminaríamos este programa número 54 de Economía en Breve. Espero que este formato les parezca pues más ágil y más útil, y les recomendaría como siempre que se suscriban al canal si lo consideran adecuado, que le den like al video y sobre todo que lo compartan si consideran que puede ser útil para alguien más. Muchas gracias.